Buenas noches para todos. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hola Camilo, buenas noches. Te escucho siempre lejos, no sé si hay un problema en mi computador. Por favor, ¿me confirman, chicos, cómo nos escuchan? ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan bien a mí? Camilo se escucha lejos. ¿Me escucho lejos? Ah, qué madre. Espérenme un momentico, por favor. Camilo se ve oscuro. Bueno, chicos, mientras Camilo resuelve el problema del sonido, si quieren vamos consultando si tienen preguntas de la hoja de ruta. Entonces voy a recordarles dos cositas. La primera, no sé si estén aquí personas que les envió un correo por el tema de las inasistencias. Pues se están enviando correos para consultar el tema de por qué ustedes no pueden asistir en caso de que pues eh, tengan motivos de fuerza mayor, etcétera. ¿Listo? Pero nos estamos dando cuenta que muchos de ustedes están accediendo a las clases, pero no con los nombres pues de ustedes. Ejemplo, yo tengo el computador de mi primito y estoy accediendo con el nombre del computador de mi primito, entonces por eso no están quedando las asistencias. Sí, entonces por favor, todos en este momento verifiquen que el nombre que pues aparece ahí sea el que es de ustedes realmente. ¿Listo? Uno, eso. Listo. Ah, bueno, dale. Dos, ya recuerden que esta es nuestra tercera semana, ¿listo? Entonces la hoja de ruta ya se entrega de hoy en 8 para que pues ya vayan teniéndola listo, vayan teniéndola y pues igual las dudas que tengan pueden traerlas aquí. Recuerden que se debe subir un único archivo, ¿listo? Y debe ser antes de las 5 de la tarde, ¿vale? Listo. Y pues nada, chicos, avancen en plataforma. Recuerden que pues debimos finalizar la semana pasada en 50% y pues ya al finalizar esta semana avanzaron 75%. ¿Listo? Y nada, esa sería ya toda la información por el camino. Listo. ¿Tú me ¿Ya se escucha mejor o no? Sí, ya, se escucha mejor. Ah, pues, gracias. Pues, espérame un momento. Vale, entonces, vale, hola Laura, hola a todos, ¿cómo van? Buenas noches, espero que estén bien. Ya. Eh, bueno, tú me puedes ayudar, Valentina, recordándome qué habíamos dejado para hoy, o bueno, no, cualquiera, quien sea. El viernes finalizamos, o bueno, Oscar, dale. Hola, buenas noches. ¿Qué más, Oscar? ¿Bien? Sí, señor. Profe, voy a tener la cámara apagada por lo que me veo obviamente lo oscuro y todo. Entonces, esta noche ando con la cámara apagada, ¿sí?
Listo, hágale. Hágale, pues. Pero Bueno, entonces, si nos vas a eh, comentar qué vimos. sí, yo pensé que me iba a comentar lo Sí. que... Ya ven. ¿Qué había que hacer para hoy? O sea, ¿qué dijimos que Si no íbamos a estoy hacer hoy? mal, creo que es un discurso sobre la paz, sobre el tratado de paz. Si uno está de acuerdo, desacuerdo. Ok, un discurso o un pequeño escrito Pequeño. donde se expongan los argumentos de ustedes en contra o a favor del proceso de paz. Se trataba de eso, digamos, pero no era obligatorio. Acuérdense, porque muchas veces dicen, ay, o sea que eso tocaba, no, si querían, no, sí, no era obligatorio. Entonces, pues, ¿quiénes lo hicieron? Porfa, pongan un puntico en el chat los que hicieron el escrito de argumentar a favor o en contra del proceso de paz. Oscar, Samuel, Mauricio, Jorge Andrés, Jorge Andrés, bien, Steven. bien, bueno, bueno, bien, ya tenemos debate algo. Ese discurso era para todo el mundo, ¿verdad? Para los que quisieran hacerlo, el escrito. Bueno, llamémoslo discurso, suena chévere porque a ver cómo emiten sus ideas, digámoslo así. Listo. Antes de empezar, que esto se nos va a todas, eh, voy a colocarles una pequeña, voy a ver si se escucha bien, por favor me indican, un pequeño video sobre un tema que discutimos las clases pasadas, que tiene que ver con los modelos de desarrollo. También lo discutimos cuando hablamos de los modos de producción. Y me acuerdo mucho de la pregunta que me hizo Samuel Alman, que tenía que ver con, profe, pero al fin, creo que también Mauricio, ya, como al fin y al cabo, ¿cuál de esos tres modelos de desarrollo que usted nos está presentando es el que le convendría a Colombia? ¿Cierto? O sea, hablamos del agroexportador, del de sustitución de importaciones por industrialización y el neoliberalismo. Yo en ese momento dije, no sé, pues igual depende de donde se vea, ¿sí? Pero en realidad yo no sé por qué no les dije, sí tengo claro cuál es el que más le conviene, le conviene a Colombia y a cualquier país. Y voy a intentar mostrarles un video donde se habla de alguna manera de esto, ¿vale? Entonces, un momentito. Es una conversación entre el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con un economista muy famoso en el mundo de la academia. eh, yo no sé bien cómo se menciona el nombre, Jun Chang, que es de Corea del Sur, y él les va a explicar, digamos, cuál es el problema entre las propuestas que le hacen los países desarrollados a, a los países en vía de desarrollo, las propuestas económicas y la realidad política y económica que hace que esto no sea, que esas propuestas simplemente sean estratégicas, pero no reales, que no busquen realmente una buena economía para los países, ¿sí? Más o menos se trata de eso. Entonces, lo que no sé es por qué no puedo. Samuel pregunta que si no hay alguien más neutral como Correa. ¿Alguien más neutral que Correa? No, porque esté aquí el centro de la conversación es el señor. Ahí creo que ya se ve, no sé, porfa, díganme. Está cargando.
es un pedacito de la entrevista. Igual si pueden buscarla, es buenísima. Conversando con Correa, Sí, ya sé. a Jun Chang. Bueno, creo que se va a trabar, pero bueno, espérenme un momento. Dicen si se escucha bien. No, no se traba. ¿Tú lo podrías colocar de pronto, Valentina? Sí, envíame el Yo te link. envío el link, o cualquiera. Sí, porque- porque si no, no se ve claro. Voy a enviarlo aquí por el chat. Mm, Espera, si no sé todo esto. Ya lo encontré aquí. Ah, gracias. ¿Desde qué minuto? Espera un momento porque se siguió aquí en mi... Mira. Es más o menos desde el minuto 9:40, 9:40, 9:50. 9:50, ya lo pongo. 9. RT, sí. El Russian Today. Ese es muy bacán. Ah, pero Listo, sí. Listo. me confirman si escuchan. Dale. Consiste solo en bienes materiales. Bien, ahí se Consiste escucha. en trabajo, seguridad, comunidad. Sin Ponlo, embargo, ponlo usted en ha el dicho minuto los países pobres 9:40, por necesariamente. favor. Qué pena, Valentín. Un buen sistema de bienestar social. Una buena infraestructura para la vida comunitaria, para la vida cultural. Así que creo que realmente necesitamos entender que la vida no consiste solo en bienes materiales. Consiste en trabajo, seguridad, comunidad. Sin embargo, usted ha dicho los países pobres necesariamente tienen que crecer, aumentar productividad, y eso significa industrialización. ¿Por qué no lo han logrado? Usted es un gran crítico de lo que hacen los países desarrollados que predican lo que nunca practicaron. Pero la gran pregunta, muchas veces esas propuestas no son impuestas, son entusiastamente aceptadas por los países en vía de desarrollo. ¿Por qué los países en vía de desarrollo aceptan y practican políticas industriales, estrategias de desarrollo totalmente equivocadas? Sí, ha sido común que los países ricos, que controlan las organizaciones internacionales como el FMI o el Banco Mundial, impongan un cierto conjunto de políticas orientadas al mercado, comúnmente conocidas como el Consenso de Washington, que requiere que los países en desarrollo adopten el libre comercio, reduzcan las restricciones al mínimo, recorten los impuestos, reduzcan los estándares laborales y medioambientales. Francamente, todo eso ha sido muy perjudicial para los ¿Puedes países en pausarlo un desarrollo momento, de por América favor? Latina. Listo. Estas medidas que mencionó este señor, que no sé cómo se menciona el nombre, que se dice el nombre, son, acordémonos, muy propias del modelo neoliberal, del último que hablamos, del último modelo de desarrollo que hablamos, ¿sí? Precarización laboral, endeudar a los países, etcétera, etcétera. ¿Listo? De eso está hablando, del modelo neoliberal. Y ese modelo empieza con algo que se me olvidó decirles, se denomina como el consenso de Washington, que es como desde Estados Unidos se reúnen con los señores que yo les mencioné, economistas, principalmente Milton Friedman o la Escuela de Chicago, los Chicago Boys,
para plantear supuestamente estrategias económicas para proponerle a América Latina que las implementen, que las lleven a cabo, que son por supuesto dañinas para nosotros. De eso se está hablando. ¿Listo? Ya puedes seguir, por favor. Han sido terribles, terribles. Cuando voy allí, la gente dice, oh, ahora podemos volver a los malos tiempos de la sustitución de importaciones. Pero ya sabe, el ingreso per cápita en América Latina crecía un 3,1% durante los años 60 y 70, cuando aplicaban esa supuestamente mala sustitución de importaciones. Desde entonces, durante el antiguo periodo liberal del Consenso de Washington, el ingreso per cápita en América Latina no llegó a crecer ni siquiera un 1% anual. Era alrededor del 0,8%. Así que esas políticas han sido extremadamente dañinas. Siempre he señalado que las políticas que estos países ricos quieren imponer a los países en desarrollo, en su mayoría son las políticas que ellos mismos nunca utilizaron en sus etapas de desarrollo. Eso es lo importante. Y en el siglo XIX, cuando los estadounidenses trataron... Eso es muy importante. Vean lo que él dijo ahí. Son las políticas que los países desarrollados les buscan imponer a los países subdesarrollados, las políticas económicas, son políticas, valga la redundancia, que ellos mismos no aplicaron para desarrollarse. Y él va a empezar a explicar en el siglo XIX, acuérdense que el siglo XIX es el siglo en el que más se desarrolla Europa. Entonces, eso es importante. Dale, Valentín. de alcanzar a los británicos, Estados Unidos fue la nación más proteccionista del mundo durante más de 120 años, entre los años 1830 y 1950. Al examinar su historia, resulta que han utilizado políticas que son completamente opuestas a lo que recomiendan o incluso imponen a los países en desarrollo hoy en día. Yo lo llamo dar una patada a la escalera. Esa expresión viene del economista alemán del siglo XIX, Friedrich List. Eso es. Entonces, miren lo que dice el señor. Durante más de 150 años, lo que hizo Estados Unidos respecto a Gran Bretaña fue aplicar medidas proteccionistas, no el famoso libre comercio que le dicen a los países subdesarrollados que hay que aplicar. Claro, después de que yo me desarrollo, tengo hartas empresas, tengo hartas industrias, produzco por cantidades, ahora sí que me conviene. Ahora sí me conviene tener países a los cuales llevarles y venderles esos productos. Pero antes no, porque si lo hago de esa manera, los que van a empezar a perder son las empresas nacionales que apenas están naciendo. Por lo tanto, para responderle a Samuel, que a mí se me quedó esa pregunta, y creo que a Mauricio, el modelo que sirve no es el modelo neoliberal. El modelo que realmente nos sirve a nosotros sería el de sustitución de importaciones por industrialización, si queremos desarrollarnos económicamente. ¿Sí? Y eso implica dejar de depender del petróleo, dejar de depender de la exportación del carbón y del petróleo, porque eso no genera, ¿cómo se llama? Una riqueza adicional, ¿sí? Eso no genera plusvalor en la economía mundial. Pero entonces es eso. ¿Listo? ¿Preguntas o algo ahí que decir? Esa entrevista es muy buena. No, profe, listo. Vale, Camilo. Samuel. Ay, perdón, Samuel. Profe, ¿cómo está? Profe, pero una pregunta, por ejemplo, si Colombia utilizase ese proteccionismo y digamos que se hiciese así, ¿no se perdería de pronto el dinero de los inversionistas? ¿No les daría miedo invertir en un país proteccionista? Pues el ejemplo sería justamente Europa, Estados Unidos,
que lo que hacen es, claro, hay comercio, pero ese comercio no implica relajar completamente los aranceles y los impuestos a las importaciones, ¿sí? Lo, pueden entrar, todo bien, y pueden invertir, pero les vamos a empezar a poner unas condiciones. Ahora, ¿cómo se impide que ese dinero que puede dejar de ingresar o esos pocos empleos que dejan de existir, no metan en una cierta crisis muy pálida a la economía? ¿Sí? Porque tampoco es que tenga gran impacto. ¿Cómo? Pues creando nosotros nuestras propias empresas, ¿sí? Entonces sería aplicando medidas proteccionistas progresivas, ¿sí? No de un día para otro, porque pues obviamente eso sí generaría escándalos, pero económicos, etcétera. Pero medidas proteccionistas progresivas, sucesivas, paulatinas, ¿sí? Pero ¿Algún sí hay presidente que en hacer. la historia ha intentado hacerlo, profe? Nosotros en Colombia tuvimos un tiempo en el que aplicamos un poco eso, ¿sí? Sobre todo desde lo que se llamó el Olimpo Radical, que fue desde los años 30, cuando subió Enrique Olaya Herrera, hasta casi el Frente Nacional, finales del Frente Nacional, ¿sí? Muchos políticos aplicaron medidas proteccionistas. Ahí fue donde más se desarrolló, por ejemplo, Coltejer, la empresa está de telas antioqueña, que ellos son muy duros en las telas. Ahí se desarrollaron varias empresas, Croydon, bueno, muchas, no sé, ¿sí? Pero pues ya después, con las medidas neoliberales, eh, todo eso se fue al carajo, ¿sí? Pero bueno, eso era lo que quería dejar ahí claro, pues ya obviamente ya cada uno de ustedes dirá como que es lo mejor, pero eso. ¿Listo? Ahora sí, ahora sí, vamos en esta ya media hora que nos queda, pues a discutir un poco sobre el proceso de paz en Colombia. Quiero ver cómo debaten ustedes y quiero enseñarles en lo que pueda a debatir, porque a veces nosotros no sabemos debatir. Nos vamos por las ramas, lo que hacemos es insultar al otro, ponernos bravos muchas veces, ¿listo? Entonces, eso. Usted va a ser el mediador, profe. Sí, sí, yo no, pero sí, a veces me voy a meter porque yo soy bien metido cuando Mediador neutral. voy a intentar ser. Mediador tiene que ser neutral en un debate. Listo, sí, no, solo van a discutir ustedes, yo solo me voy a fijar en la manera en que argumentan y voy a intentar intervenir ahí, como ojo con ese argumento que no responde a este otro argumento. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, antes de eso voy a ponerles esperen un momento, el internet me está fallando. En 5 minuticos les coloco. Como, no sé si ustedes conocen, han escuchado algo que se llaman las falacias argumentativas. No sé si tú las has escuchado, Valentina. Falacias Las argumentativas. falacias argumentativas. Sí, No las he escuchado, pero pues supongo que debe ser como un argumento muy débil, ¿no? Basado de pronto no en la objetividad, sino en la subjetividad. la subjetividad. Pues más o menos, pero ¿quién ha escuchado las falacias argumentativas? No, Javier bueno, dice, Camilo. Javier dice mentiras. Una falacia no es una verdad que se convierte, es una mentira que se convierte en verdad. Que aparenta ser una verdad, aparenta ser un buen argumento, tiene apariencia de lógica, de razonable, pero en realidad no lo es. Sin bases. Sí, exacto, sí, como en realidad no tiene base. Listo. Ahora aquí alcanzan a ver lo que yo les estoy mostrando. Está cargando. Ya. Listo. Entonces ahora, bueno,
como condiciones rápidas que ustedes deben tener en cuenta pues siempre en un debate. Pues respeto entre los que van a debatir, entre los participantes. Y eso no simplemente como, ay, sí, obviamente tengo que respetarlo, no, sino porque el respeto implica también que usted puede argumentar mejor. ¿Por qué? Porque el respeto requiere de que usted esté tranquilo. Y a veces cuando uno pierde la tranquilidad argumentando, baila, uno dice, no, ya, el otro me gana, porque el otro está más tranquilo, piensa mejor, etcétera, etcétera. ¿Listo? Lectura o escuchar atentamente los argumentos del estudiante que elaboró el texto, ¿sí? O que está diciendo algo, que está argumentando. Esto es importante, muchachos, se nos olvida. Nosotros los colombianos, o yo no sé si eso le pasa al mundo entero, es que en lugar de escuchar lo que el otro nos está diciendo, ya estamos pensando qué responderle, cómo responderle. Y no le damos el valor a la conversación. Eso requiere escuchar atentamente. ¿Sí? Esto es importante. Por favor, no venga, que es que yo quiero replicar a Laura Rodríguez. Yo quiero replicarla, refutarla. ¿Listo? Bien. Pero vamos a refutar los argumentos que presente Laura Rodríguez. ¿Sí? Que apunten a lo que ella está argumentando. No vamos a decir, ay, no, pues claro, es que como Laura no sé qué, es que como, no. ¿Qué es lo que argumentó? Y hacia allá vamos. Y no nos salgamos por las ramas. Vamos al punto del argumento que ella dio. Otra cosa, presentar la idea a criticar, esto no lo hacemos en Colombia, esto se hace más como en Francia, lo he visto por allá. La idea a criticar y luego contraargumentar. ¿Qué quiere decir esto? Ah, Oscar lo que me quiso decir fue esto, esto y esto. ¿Es eso verdad, Oscar? ¿Eso fue lo que usted quiso decir? Sí, 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 eso fue lo que dije. Ah, ok. Por lo tanto, lo que yo voy a criticar es esto. Y ahí sí uno empieza a argumentar. Porque si el otro no está bien comprendido, pues ¿cómo la vamos a criticar? Y ahí es donde uno se pierde los debates. Y por último, ser concretos y directos. ¿Listo? Eso es. Bueno, lo de las Y salas a ya mí no lo también me gustaría agregar ahí, entonces para que pues haya orden, levantemos la mano aquí en el Zoom, ¿listo? sí. Entonces para que pues no digan que no les doy la palabra, sino pues, y pues que sea ordenado para todos, ¿listo? Listo, listo, me parece. Bien. Entonces tú, por favor, Valentina, también me ayudas ahí de moderador. Y me dices Vale. cuando me dices, no, no se meta, profe, que se está metiendo en el dedo. Entonces, ¿quién quiere iniciar? ¿Samuel? Sí, creo que saben. No. Mauricio, ¿alguien quiere iniciar? Pueden iniciar leyendo, tranquilos, Ajá. pueden iniciar leyendo lo que escribieron. Y a partir de lo que escribieron es que vamos a empezar a debatir. ¿Ninguno? Ay, hágale, déjenme el miedo, ¿qué pasa? Ni que estuviera calificando. Samuel dice prefiero debatir. Es que les... no. Ay, hágale que no, no nos queda mucho tiempo, esto es a toda. Listo, creo que Listo, Mauricio ya. Mauricio. Bien, bien, bien. Bueno, pues yo también quería la postura de Samuel, de esperar que alguien dijera algo para debatir, pero bueno, tocó poner yo los haces sobre la mesa. Bien. Entonces, ¿qué comprendemos por proceso de paz? El fin del conflicto más largo que tuvo Latinoamérica en su historia y uno de los más largos del mundo. Una guerra de guerrillas que inicia en el 64 con el bombardeo a Marquetalia, creo que fue. Un bombardeo que en ese momento no fue consciente y fue indiscriminado, o sea, fue un abuso de fuerza por parte del gobierno, que hubo unos muertos civiles, en gran mayoría, y muy pocos guerrilleros. Lo sé porque mi abuelito, él tuvo que después del bombardeo entrar a Marquetalia y él dice que guerrilleros no encontraron fue campesinos muertos, eso fue lo
que encontrar. Después de toda esa ola de sangre que vivió Colombia durante 57 años, si no recuerdo mal, empezó un proceso de paz en el que iba por buen camino, pero pues ya sabemos que los señores del Centro Democrático, digamos, sacan la iniciativa del plebiscito, un plebiscito que se debió en su mayoría haber votado la gente del campo, que fue la que menos votaron fue en las ciudades principales, donde no vivieron la guerra como tal, o sea, la crudeza de la guerra, porque por parte de papá, por parte de mamá, mi familia vivía en el campo. Mi abuelita creció en un pueblo por los lados de Tibú, en el norte de Santander, una zona bastante picante. Mi abuelito pues vivió la guerra de una manera muy profunda, pues le tocó el principio de esa guerra. Y otra parte, pues por parte de mi papá tengo mucha familia que fue militar también. Entonces, creo que ese fue el primer error. El plebiscito fue, como dijo el profe ahorita, fue basado en falacias argumentales, tales como que en el Centro Democrático decían que es que a los guerrilleros les iban por desmovilizarse a pagar 2 millones de por vida y que, mejor dicho, les iban a dar casa, carro, beca, cosa la cual no iba a ser así. Mauricio, en concreto, su merced, veo obviamente, pero hágalo más concreto. ¿Está de acuerdo con el proceso de paz? Okay. Porque, ya te doy razones por qué. Ojo, vale, pero ojo porque es que se nos va el tiempo. Sí, Vamos a poner tiempo porque 2 minuticos le damos. Son Listo. las y 35. Debate. Esa fue la introducción. Es que nadie había hecho introducción, profe. Bueno, eso es importante, sí. Todo bien. Entonces, sí estoy de acuerdo con el proceso de paz. ¿Por qué? Porque al día en Colombia se gastaban 22 millones de pesos en guerra. Cosa la cual que con el proceso de paz, de eso mismo que se gastaba en guerra, se le iba a pagar a los guerrilleros y iba a ser una cantidad menor que lo que se gastaba en costos de guerra. Segundo, se redujo la tasa de muertes innecesarias tanto de campesinos, guerrilleros, que en la mayoría de los casos estaban obligados, y militares, que pues ningún militar va con la idea de morir. Tercero, este proceso de paz a mí no me pareció tan malo como el de la SAUC, porque es que todo el mundo se queja de este proceso de paz y el de la SAUC fue hasta narcotraficantes se metieron ahí para salir limpios. Y por último, mi hermana trabajó con desmovilizados antes de irse del país. Y se da cuenta uno de que la mayoría de gente de ellos, de la guerrilla, estaba obligada y ellos realmente fue por las condiciones en las que crecieron que les tocó coger ese camino. No era que lo quisieran ni que fueran malos y eso. Y a día de hoy, un 90% de los desmovilizados siguen aportando ese granito para la paz de Colombia. Ahí finalizo. Bien, listo. Bien. Listo, gracias Sí. Mauricio. Ahora Listo. vamos con Camilo Gaviria. ¡Amén! ¡Silencio! Uy, no. Casi nos deja hacer dos. ¿Camilo? Sí, por favor. Como yo soy nuevo, yo no tenía pues, ningún discurso preparado, pero voy a dar mi opinión en general sobre el proceso de paz. Listo. Camilo, una cosita antes de que su merced arranque. Vamos a todos a darles 2 minutos para que quede claro. ¿Listo? 2 minuticos para hablar. ¿Listo? Listo. En mi opinión, en general, el proceso de paz fue como una fachada para que las guerrillas que, entre comillas, entregaron sus armas y se desmovilizaron fueran determinadas, porque realmente se conoce que la principal fuente de ingreso de una guerrilla es el narcotráfico, apoderándose de tierras con cultivos de coca apartadas del Estado, donde no había presencia del Estado. Entonces simplemente el proceso de paz fue como un proceso para no determinarlos como guerrilla, porque realmente el narcotráfico no ha disminuido y el ingreso de ellos tampoco, porque
Sí fue cierto que muchos hombres se desmovilizaron, pero también muchas sierras fueron víctimas del proceso armado. O sea, entregaron algo a cambio de algo que tomaron ellos a la fuerza. Ok, listo. Gracias, Ahora Camilo. vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escuchar a una persona que quiera contraargumentar, y espero que le hayan parado bolas, lo que dijo Mauricio. ¿Sí? Porque si se fijaron, Camilo Gaviria dijo algo, pero no directamente en relación con lo que dijo Camilo. ¿Sí? O sea, no dijo, mire, este argumento es falso porque, o no, yo no lo veo así porque tal cosa. Entonces, ¿quién quisiera contraargumentar lo que dijo Mauricio? Samuel. Samuel, ¿ves? Bueno, primero que todo, no estoy de acuerdo con el proceso de paz, es una falacia. Y quisiera refutar a Mauricio en el punto donde cada guerrillero iba a tener una indemnización. Es verdad, y en el Tratado de Paz aparece que cada guerrillero retirado va a recibir una indemnización de $290,000 por persona repartida en cuotas mensuales de no sé cuánto. Eso estaba en el texto que investigué. Ahora, ¿qué precio tiene ese acuerdo de paz para los colombianos? Los siguientes puntos son a mi parecer. Un proceso de paz que tiene impunidad de crímenes de guerra, porque tiene impunidad. El segundo punto es curules antidemocráticas de gente que plomo toda la vida y tiene sus curulcitas ganadas ahora porque hicieron un proceso de paz, entre comillas. Tercero, nuevos campesinos desplazados. Con este proceso de paz quieren hacer una nueva repartición de tierras agrícolas para supuestamente los campesinos guerrilleros y le están quitando la tierrita a la gente que ya estaba porque están en puntos estratégicos donde esa gente quiere tener sus nuevos puntos agrícolas. Cuarto, la reparación de los campesinos no se ha llevado a cabo ya que Colombia no tiene la logística ni la intelectualidad para poder hacer un proceso tan arduo. Y termino acá. Listo, bien. Bien. Más Listo, que me pica Samuel. la lengua muy feo. Listo. Oscar. ¿Listo, Oscar? Oscar. Listo, Ya. pues a lo que acaba de decir Samuel, estoy de acuerdo, ya que los guerrilleros trataban de, a los altos, los más duros de por allá de la guerrilla, trataron de taparse ellos mismos y recibir plata, pero tampoco, algo que pasó y hubo un problema grave en el Tratado de Paz es que todos los guerrilleros que iban detrás de este superior, los más bajitos, los recolectados de fincas, de pueblos, de veredas, todas estas personitas que fueron forzadas, en verdad no recibieron plata. Solo recibieron un perdón y ya, y haga su vida. Para mi pensamiento. Y ya está comprobado y todo. Sí, hay gente que viene, soy desplazado y todo, fui guerrillero y no me dieron nada. Estoy acá luchando, pidiendo limona, tratando de poner un semáforo, hacer maromas para recibir plata, porque el Tratado de Paz no sirvió como un paz. Me dieron la paz y ya. Me perdonaron todos los años de dar vale y ya. No es que me dieron plata, no me dieron tierra. Y tras de todo eso la gente me trata mal por haber sido un guerrillero reclutado y forzado a eso. Entonces, algo que también quiero decir respecto a lo de Samuel, algo que lo ayudaría a la teoría que Samuel está diciendo, le ayudaría a quedar más concreta. Ok, listo. Bueno, obviamente Mauricio quiere defenderse, pero quiero escuchar, porque ya he escuchado 3 contraargumentos a lo que dijo Mauricio. ¿Listo? Por favor, ¿alguien quiere ayudar con la idea de que el proceso de paz es positivo? ¿Vale la pena? Como pienso yo. No, mentira. Yo pienso así. ¿Quién quiere ayudar con eso? Pues ¿Valentina? Pues a mí me gustaría agregar, yo estoy como en un término de que sí, me parece muy bueno ese avance que se dio porque es un proceso de paz, ¿sí? Es lo que decía Mauricio, en eso estoy de acuerdo, es fin a la guerra de tantos años, tanta sangre, tantas personas inocentes muertas,
pero ¿a qué costo? O sea, estoy de acuerdo con el papel que se firmó, pero básicamente, pues, pienso que ese proceso de paz debió, pues, centrarse primero que todo en las víctimas, porque no hubo un proceso de perdón, no hubo un proceso de que, oiga, sí, como decía Oscar ahorita, puede ser que hayan personas obligadas, puede ser que hayan personas que estuvieran ahí por convicción, pero ¿cuánto daño hicieron? No es solo decir, oiga, ya, suelte la pistola y listo, póngase a cultivar o tome su plata y pues póngase a trabajar bien, pero no, porque es que mataron a mucha gente. Entonces yo digo que el primer paso es el perdón, pues la reconciliación, o sea, yo digo que no, no podemos firmar un proceso de paz encima de tantas tumbas que todavía ni siquiera hay cuerpos que no se han encontrado los nombres. Entonces, Entonces, contraargumento contra Mauricio. No, sí. pero Dios mío. Voy a buscar a alguien más. ¿Alguien más no quiere colaborar? Porque, A ver, uy, voy a aquí leer a hay los que, hartos. Camilo Gaviria. voy a leer a los que me dijeron ahorita que sí habían hecho el texto. Ya va, Mauricio, ya va. No encuentro a nadie. No. Sí, muchachos, No, los demás, por qué les da sí, pena? a todos. Háganle, porque ustedes también viven acá. Con su plata también se hace el proceso de paz. No, No, yo no nadie. encuentro el No, chat. no, no, No. no. Uy, ojo, de pronto ese también es uno de los Juan principales Pablo problemas. Pardo y Steven Belandia, Jorge Andrés, ya los encontré. Ellos no quieren leer lo que escribieron. Muy fuerte. Toca como calificar participación, pero bueno, no, obligarles que. Listo, les dio pena, sí. Bueno, nada, hágale Mauricio. Y si algo, pues yo me meto. Es algo, pues, refuerzo a Mauricio. Pues, lo que dice Oscar es cierto. Precisamente en lo que trabajó mi hermana fue con una ONG que ayudaba a esos casos, porque al guerrillero raso no le dieron esa plata que estaba pactada. Mucha de esa plata se malversó y se desvió, como pasa acá en Colombia, con todos los recursos públicos. Tema de narcotráfico. Encontramos que sí, las FARC es comprobado que se financiaban a través del narcotráfico. Yo nombré un 90% que siguieron con el proceso de paz, el 10% que no siguieron son disidencias que siguen con las vacunas trabajando en el narcotráfico. Pero a su vez encontramos que no podemos decir que el narcotráfico en Colombia no ha bajado porque las FARC siguen debajo de la mesa haciendo narcotráfico, porque por ejemplo encontramos casos como el embajador San Clemente, que en La Calera, en su finca mágicamente tenían un laboratorio de elaboración de cocaína y era el mayordomo el que montó el campamento ahí, como 8 meses funcionando y él no se había dado cuenta porque pues, es un hombre muy ocupado y a 100 metros de casa no va a haber eso. El hermano de Marta Lucía. Exacto, también. Todos tienen un hermano narcotraficante, según él. Ahora, si miramos el proceso, lo que decían de la reintegración a víctimas y demás, encontramos que hay un ente que se creó, que es la JEP. Mismo ente que por el gobierno de turno, presidido por el Centro Democrático, lo están tumbando porque no les conviene que se sepa la verdad. Entonces, ¿cómo va a haber reconciliación si el mismo gobierno no quiere que la haya, no quiere que se sepan las cosas, no quieren que Mancuso venga acá a Colombia, que Jorge 40 le dieron un puesto al hijo porque, pues, para que no hable, porque para qué va a venir a hablar acá el man? Y ya Samuel me dice qué tiempo. Termino con que las guerrillas inician por una causa y es la más importante y lo que no dejan ver. Es por un mal funcionamiento del gobierno y de pobreza. Realmente contra eso es contra lo que tenemos que luchar. No contra si son buenos o son malos. Es contra esa semilla que hizo germinar todo. Y bacano, yo no tengo que hablar. Bien, 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 bien. Entonces, voy a leer aquí una opinión que me enviaron, María Alejandra Rivas.
dice que le da pena hablar, pero que ella no está de acuerdo. Porque para que ellos soltaran las armas se les premió y no se les castigó por sus crímenes. Listo, sí, hable. A ver, Samuel o Oscar. Oscar. Pues a lo que acaba de decir la monitora Valentina sobre el perdón que hubo en este tratado de paz, pues algo que quiero decir es que yo conocí a un padre de la masacre de Bojayal, de cuando las FARC o las guerrillas lanzaron bombas y tanquetas de gas y todo eso y explotaron contra una iglesia y mataron a cientos de personas. Y el padre estuvo en el colegio de acá de Girardot, que se llama el cooperativo, el CESMA, marianista. Entonces este padre fue y nos hizo esta charla sobre el tratado de paz, y el cual también está de desacuerdo, pero apoya el tratado. Él apoya el tratado porque quiere un perdón, quiere que todos nos reconciliemos y dejemos esta guerra que ha matado a miles de personas, que es lo más importante, acabar con las muertes en el país innecesarias, acabar con la muerte de líderes sociales, acabar con los desplazamientos, todo. Que mejor dicho, esta gente que se fue para el otro lado, al monte, fue primordialmente porque estaba de desacuerdo a la política del país y fueron catalogados como gente de la derecha, revolucionarios, con mentalidad nueva. Fueron inicialmente políticos que buscaban ser escuchados. Y por más que trataban de ser escuchados y no lo fueron escuchados, tomaron acciones con armas y estos políticos se fue dañando y se fue borrando, comenzando a coger que guerrilleros, hacer lo que se les da la gana, que porque el Estado no los apoya o no los escucha, y hacían todo lo que quisieran, todos estos grandes guerrilleros. Ahora, con lo que dijo Mauricio ahorita sobre el Tratado de Paz y todo eso, que hubo más cartas bajo la mesa y todo, estoy de acuerdo también. Porque es que yo digo que la guerrilla apoyó un momento como que vio que el gobierno estaba en crisis o tuvo un defecto y se hizo, vamos a hacer paz. Como dijo también, estos guerrilleros, no todos en todas los frentes así de la guerrilla se movilizaron, no. Otras se crearon nuevas, se metieron por allá al monte y vaya a saber quién las dirige. Puede ser el mismo ciego que estuvo por allá en las reuniones y está ahí en la casa con un teléfono dando órdenes, vaya a matar a quién, vaya a quitar. Santrich, ese mismo. O en la misma cárcel de lujo, que es ciego supuestamente y después se escapa y aparece con un arma y sabe a quién dispararle. Entonces hay que ver eso, aprovechar un momento de crisis para camuflarse y hacer las cosas suyas sin que lo juzgaran. Y otra cosa que... Pero se averiguó por qué pasó eso, ¿no? Oscar, Sí. ya no me meto más. Averigüe por qué también ocurrió lo de Santrich. ¿Por qué se fue para allá? Por eso es que sacaron al fiscal general. Todo el entrampamiento que le hizo a Santrich para tirarse la paz. Y no lograron demostrar nada. Entonces, pero sí, pero si él quiere la paz y todo, que él era inocente, quería el perdón, ¿por qué se escapó? Porque no enfrentó la justicia. Es que en Colombia. Entonces es porque él no quiere aceptar sus cosas, porque sabes dónde por lo que estamos en Colombia, pero ya me encanta, por lo que estamos en Colombia. Lo joden a él. Ya, listo. No joden a nosotros. Nos joden a nosotros. Oscar, listo. Gracias, Oscar. Samuel. Bueno, queridos y estimados, yo quiero dejar en claro que yo no es que esté en contra de Mauricio. Colombia sí necesita un tratado de paz. Colombia necesita terminar esa guerra 52 años, pero no con este tratado de paz que viene siendo como un TLC americano y metido allá a la brava para las víctimas, donde no existe un proteccionismo para las víctimas del conflicto. Profe, me extraña. Entonces voy a leer unos puntos. ¿Usted no se les hace raro? Sí. ¿No se les hace muy raro que cuando se está hablando del tratado de paz y todo, las FARC estaban unidas? Nadie se quería separar, no se querían fragmentar. Se firmó el bendito tratado de paz y surgieron fracciones de las FARC que no estaban de acuerdo cuando ya se firmó. Otra cosa,
las FARC, ¿qué? ¿Dónde voy? Perdón. Ok, era un plan que tenía las FARC para ingresar a la política colombiana, ingresar una parte de sus cabecillas a la política y seguir con la boledera de plomo de los demás. Eso era un plan que estaba planeado. La mayoría de los países que estaban ahí velantes, no sé cómo se diga exactamente la palabra, eran países de izquierda, países Garantes. izquierdosos, y eran los que estaban haciendo supuestamente la asesoración para el Tratado de Paz. ¿Noruega? Sí. ¿Izquierdoso? Noruega tiene la nariz en cualquier cosa que sea izquierda, profe. Oslo ¿Estados Unidos? ¿Cómo? ¿Barack Obama izquierdoso? También. Ay, no, tampoco sea así, Samuel, no sea así, hermano. Barack No, pero sin Obama decir tiene mentiras. las narices metidas en cualquier parte donde haya cosas malas No, también, sí, ¿no? claro, No nos digamos Irak mentiras. bombardeando. Por eso, pero no, pues tampoco. Barack de Castro Chávez, Barack Obama de Castro Chávez. Aquí termino yo. Alguien que me quiera, por Listo, favor, listo. Bueno, entonces, yo diría entonces, Camilo, entonces si quieres, di tus Listo. argumentos de forma igual, rápida. Gracias, Valentín. Bueno, sí, de forma rápida. Primera cosa, muchachos, bien, digamos, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Mauricio, pero entonces, digamos, algo que es importante tener en cuenta en el proceso de paz. En Colombia, desde Belisario Betancur, 1982, 86, y el resto de gobiernos que le siguieron, se intentaron hacer procesos de paz con las FARC. Este no es el primero, es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Por qué esos procesos de paz no prosperaron? Por una razón elemental en todos los procesos de paz, que por fortuna no tuvo eso. Y es que los modelos de negociación solían hacerse en Colombia de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Yo como Estado simplemente me recojo en un territorio, recojo el ejército, y ustedes simplemente se comprometen a someterse al Estado, ¿sí? ¿Y qué significaba someterse al Estado después de que yo retirara el ejército? Entregar las armas y, en últimas, ir a la cárcel. Ir a la cárcel durante un buen tiempo y no participar en política. O sea, una negociación de la cual quien iba a quedar como ganador siempre era el Estado, ¿sí? Eso no puede ser una negociación limpia, una negociación que tenga futuro. ¿Por qué? Primordial, y menos con las FARC, porque estamos hablando del grupo armado más grande de América Latina. De un grupo armado que, como ustedes dijeron, tiene un montón de billete y un montón de armas para parársele al Estado colombiano durante años. No estamos hablando de cualquier grupo pendejo. Por eso no prosperaron los acuerdos de paz. Ahora bien, ¿qué se hizo en el acuerdo de Santos? Se reconoció algo importante, que aquí, esto tengámoslo muy en cuenta, que aquí en Colombia no tenemos un enemigo interno que es fastidioso y por eso nosotros somos un país subdesarrollado, pobre, injusto, corrupto. No, aquí tenemos, que ese era el discurso de Uribe, no, aquí tenemos un conflicto armado histórico. Se reconoció el conflicto armado. ¿Qué significa eso? Esto es importante, que el Estado, los empresarios, el ejército, los policías, tanto los paramilitares, tanto como las FARC, todos tienen que ver en la guerra que se ha librado en este país. Todos. Todos. Por lo tanto, el proceso de paz de Santos dice lo siguiente. ¿Queremos arreglar el país? ¿Cómo lo vamos a arreglar? Diciéndole a las FARC sométanse y ya, con todas las armas que tienen, o vamos a arreglarlo diciéndole espere. Y eso se hizo en el proceso de paz. Eso se hizo, eso está en la JEP, eso está firmado. Aquí tienen que hablar en la JEP y ya hablaron. Los cabecillas ya hablaron, busquen la noticia.
diciéndole a la sociedad y a la guerrilla, listo, ustedes van a hablar y van a decirle la verdad a las víctimas de dónde están los muertos, de dónde están los hijos que mataron, de quién los mandó a matar, pero no solamente ustedes, y ese es el problema de nuestro país, que nos enseñaron a ver solo una parte del conflicto, no todo, no solamente ustedes, aquí van a hablar también los políticos que tuvieron que ver en el conflicto, los empresarios que financiaron grupos paramilitares, eso se firmó en el proceso de paz. Y entonces, ¿qué pasó? Y eso lo dijo muy bien Mauricio. Ay, no, espere, ¿cómo así? Que es que nosotros somos políticos, somos buenos, somos el Estado. ¿Cómo nos van a juzgar a nosotros? ¿Cómo así que nosotros tenemos que ir a hablar? Pues esa posición es la que impide que realmente el proceso de paz tenga un futuro. Y como subió Duque, pues sí, está, como dijo bien Mauricio, está haciendo todo lo posible porque la JEP se acabe. Entonces, yo diría eso, en tanto que no reconozcamos que aquí, y es eso, mire, no reconocer eso es lo que nos impide, y ya termino, qué pena. No reconocer eso es lo que nos impide cuando, por ejemplo, Samuel dice, oiga, pero ¿por qué están en el Congreso? ¿Qué les pasa? Y les están dando beneficios. Espere, se nos olvidó que Álvaro Uribe estaba en el Congreso. Se nos olvidó que los Char están en el Congreso. Y, entonces, y ustedes piensan, y se nos olvidó que las FARC tienen poder, y piensan que los manes Timochenko, que son unos matones, yo no los voy a defender, Iván Márquez, Santrich, no son tontos, que no van a decir, bueno, sí señor, écheme a la cárcel 8 años, pero yo 8 años y ya, fresco, pues yo pago y bueno, y no me deje participar en política. No, pues en eso consiste un proceso de paz con un grupo armado. Deje las armas, reconozca lo que hizo y entra a la política. Eso se hizo en Sudáfrica, se hizo en diferentes procesos de paz. ¿Listo? Ya me callo y ya nos toca irnos. Nadie me puede responder. A ver, Mauricio. Rápidamente, para que los tres tengamos oportunidad de participar. Le añado a lo que dijo el profe del proceso de paz. Básicamente, el proceso de paz es cuando ninguno de los dos bandos ganó. Ninguno pudo ganarle al otro. Entonces, ¿qué hacemos? Un acuerdo para terminar esto. Segundo, ya que la JEP es inofensiva y no sirvió para nada, hay que revisar la ley de justicia y paz, que tampoco fue muy buena. Y por último, terminar con que desde que se terminaron las FARC, curiosamente, y empezó la JEP, los líderes sociales son asesinados 1 por día o 2 por día. Y no son las FARC las que están allá afuera matando gente. Es el mismo problema de hace 60 años. Exacto, sí. Samuel. Listo, Samuel. Yo le quiero hacer una pregunta directamente a nuestro querido mediador aquí en el debate. Y es lo siguiente, suena muy bonito y muy chévere lo que se dice, sí, está bien, pero no puede haber paz donde hay víctimas que no han sido reparadas. Y eso no se puede saltar. Obviamente, yo como colombiano deseo la paz, deseo que haya paz en Colombia, que se acabe esa guerra civil, pero ¿bajo qué costo? No soy uribista, que quede claro, ¿eh? Odio a Uribe. Uribe sí. Es un mafioso. Y una pregunta que le quiero hacer directamente al profe es, ok, se reconoció el conflicto armado y se acabó la guerra, profe. Claro, pero se acabaron las FARC. Listo. Sí. No, ya no he terminado. Ok. No hay paz. No hay paz donde hubo y sigue habiendo sufrimiento de las personas, de los campesinos y de la gente que ha tenido pérdidas materiales y humanas. Nosotros nos sentamos acá a hablar desde un punto cómodo, pero realmente en mi familia no hubieron muertos, pero me pongo a veces, hay que ser empáticos con las personas que perdieron familias, niños, por una guerra, y esa gente no puede quedar impune. Nos tiene que doler Colombia. Bien. ¿Voy yo? Ahora sí. No, va Oscar. Ah, sí, Oscar, ya respondo. Ya me quería dejar ahí para usted, ya quería ganar. Entonces, mire, primero que todo, para que haya paz, sería reconstruir todo este proceso, desde el inicio,
tomando unas nuevas negociaciones donde se quede claro, donde cada parte vaya a aceptar, aunque eso no creo que vaya a pasar, cada parte se obligue, debe obligar a aceptar los términos y meter lo más importante a los desplazados, a las familias que fueron destruidas, a toda la gente que murió, a sus familias, meter en ese proceso. Porque toda esta gente que murió dejó a sus familias, las dejaron en la pobreza sin saber qué pasó, por qué, dónde estarán, y se preguntan a ver si sigue vivo o está muerto. No, esas familias no han descansado en paz sin saber dónde está su ser querido. Entonces, para que este proceso de paz sea eficiente, tiene que reconstruirse y tomarse de todos los puntos de vista. Eso es mi última opinión. Vale, Oscar, gracias. Listo, Camilo. Bueno, digamos respecto a las preguntas de Samuel. Claro que lo primordial son las víctimas, y si las víctimas no están siendo reparadas, pues eso no puede ser un proceso de paz. Pero aquí hay algo que es importante decir, y Mauricio lo mencionó de alguna manera al principio. La mayor parte de las víctimas que sufrieron el conflicto en las zonas rurales, no lo vivimos aquí en Bogotá, aunque eso tiene efectos colaterales y también nos toca de alguna manera ser parte de él. La mayor parte de esas personas votaron sí, y hay cifras, pueden meterse a la Fundación Paz y Reconciliación, que ahí ven los mapas, votaron sí al proceso de paz. Y uno de los argumentos de estas personas era, ¿a mí qué me sirve ver a un guerrillero en la cárcel, de varias de esas personas, si yo no sé, no voy a saber al fin y al cabo dónde está mi hijo muerto, dónde me lo enterraron? Si yo no voy a saber, porque son varias víctimas, es que hay que tener cuidado, ¿quién fue el general que mandó a matar a mi hijo durante los falsos positivos? A mí qué me conviene tenerlos en la cárcel. Por eso esa idea de que hay que echarlos a la cárcel y que eso soluciona todo, más en lugar de ir a favor de las víctimas y de su resarcimiento de dolor, va en contra de ellas y de que esto sea posible. En ese sentido, yo diría que claro que Samuel tiene razón, pero para que las víctimas encuentren real resarcimiento, lo que hay que hacer es buscar la verdad. ¿Y quién está buscando eso? La JEP. La JEP busca la verdad, la reparación y la no repetición. Ahora, ¿por qué eso no se está dando? Quien empezó a embarrarla con eso fue Santos. Se robaron para la implementación de la JEP, que requiere plata, la paz no se hace gratis. Se robaron un montón de plata que venía de Noruega. Fondos de la paz se la robaron. Después de que terminó Santos, que no hizo nada para realmente implementar la paz, pero el esqueleto está bien, lo que pasa es que no tuvieron voluntad para implementarlo, eso es diferente. Y segundo, es que no hay que olvidarnos que el problema de hoy es que tenemos un gobierno que desde que hizo campaña la hizo diciendo, el proceso de paz hay que botarlo a la basura. Y es por esas razones, no por el acuerdo de paz, no por lo pactado, que es justo, que es lo que las víctimas apoyaron, que el proceso de paz no se ha implementado de una manera demasiado exitosa como todos quisieran. ¿Listo? Entonces yo le respondería pues, de esa manera a Samuel. Creo que tenía otra pregunta, pero más complicado. ¿Listo? No sé quién más quería decir algo. Pues yo creo que para cerrar no es que vayan a la cárcel, el perdón no es precisamente eso. Yo digo lo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, es la verdad. No, o sea, sí, tampoco podemos pretender que todas las personas que cometieron delitos vayan a pagar 20 años de cárcel porque pues no lo van a hacer. Tiene que ser un punto medio, pero sí tiene que haber como, oiga, yo la cagué y reconocerlo. Pero es que eso no lo hicieron, simplemente se les aplaudió por entregar las armas, en ningún momento fueron a donde las víctimas, o sea, no es, entonces quería aclarar eso, que no es como tal que vayan a la cárcel, sino que pidan perdón públicamente y se arrepientan de lo que pues hicieron. Sí, pero ojo, es que ese perdón, Valentina,
Ya lo dejo, Samuel, qué pena. Es que, Valentina, ese perdón, claro que se tiene que dar, y en eso, digamos, las FARC hace poco hicieron un pronunciamiento público, claro, rogados y todo, lo hicieron. Pero, ojo, es que ahí es donde yo a veces siento que nosotros seguimos viendo el proceso de paz de manera muy sesgada. Seguimos creyendo que el proceso de paz se hizo simplemente para quitar a las FARC del camino. No, el proceso de paz se hizo con la intención de realmente desarmar a todos los actores, no solamente grupos armados, que están involucrados en el conflicto. Empresarios financiaron grupos paramilitares. La parapolítica durante la época de Uribe tuvo 30% de congresistas allá metidos en un recinto de la democracia. Y cuando hablamos del proceso de paz, solo queremos, y eso yo creo que los guerrilleros por eso no lo quieren decir perdón de una manera abierta, porque los otros actores no están siendo evidenciados en sus crímenes. Y ese perdón, esa no declaración, ese sesgo, pues, de ver el conflicto hacia un solo lado, es lo que nos impide la paz. Las FARC no son las que han venido gobernando este país. O sea, eso tengámoslo claro. Y pues, por último, ¿quién impidió esto? Véanlo. ¿Quién impidió que los militares, los empresarios y los políticos obligatoriamente tuvieran que ir a la JEP a decir la verdad? Porque eso es obligatorio. Eso es obligatorio. ¿Quién impidió eso? Adivinen quién. Cambio Radical, Centro Democrático. Dijeron, no, el ejército, nosotros, ¿cómo nos van a poner a hablar? Porquerías. Eso es lo que tiene mal a este país. Ya, me callo. Profe, yo quiero decir algo y para no quedar así como fricción. Yo estoy de acuerdo y entiendo lo que usted dice. Lo que usted dice tiene muchísima razón. Y si se necesita hacer un acuerdo de paz, tiene que ser un acuerdo de paz que sea práctico y que se pueda hacer. Eso está claro. Obviamente, hay que olvidar y hacerlo si se quiere hacer un acuerdo de paz. Pero pues como hay tanta gente en Colombia que es así como sentimental y todo el cuento, entonces pone otras cosas. Ahora, por ejemplo, eso de pedir perdón, en el momento en que un gobierno se para ante su enemigo y le dice, yo quiero hacer la paz con usted, es como una especie de reconciliación, o sea, están los dos bandos ahí para hablar y cerrar las cosas, pero no las respuestas, por ejemplo, de Santrich, que si se arrepiente o algo, él es quizás, nunca han pedido perdón directamente. Ellos piensan que no hicieron cosas malas. Y el gobierno, obviamente, sí, hay muchísima gente que hizo muchísimas cosas malas, falsos positivos, pero pues hay que también ser conscientes con ese punto. Ellos no quieren pedir perdón directamente al país. No lo han hecho hasta ahora. Sí, hace poquito hubo una esta de varios senadores que estaban ahí de las FARC, que pidieron perdón público en una plaza aquí en Bogotá. Y una de las víctimas le dijo al tipo, a Carlos Lozada, le dijo, yo le acepto todo lo que me dijo, pero no lo puedo abrazar, porque el tipo le dijo, venga, abracémonos en señal, como símbolo de reconciliación. Ya le dijo no, y tenía razón, porque dijo, es que el perdón no pasa solamente por el hecho de que usted me diga bonitas palabras y ya. El perdón pasa, y eso era lo que se le olvidaba a la señora, que no lo dijo, porque ustedes realmente me reparen y me digan la verdad. Y la reparación pasa porque le devuelvan, por ejemplo, las tierras, que están en proceso de paz. Pero ¿a quién no le conviene que se devuelvan las tierras? Eso ya no era un problema de Carlos Lozada ni de las FARC. ¿A quién no le conviene? Al Centro Democrático, que son los fuera de todo, profe, Colombia tiene un problema grave de logística. Digamos que sí se quiere hacer reparación también a las víctimas. Sí. Digamos que está ahí están los recursos, pero esa logística, ese pellizqueo de recursos, esa vaina, eso es... Pero es el Estado, Samuel. Eso es lo que tenemos que entender. Tenemos que exigirle al Estado, impleméntelo. Porque vean a un tipo, búsquenlo simplemente, pongan. Seguro lo han visto. Ariel Ávila, proceso de paz en Colombia. Y él dice, una de las cosas que dice al principio del video es, el proceso de paz no está solamente hecho para las FARC, son como 11 puntos los que se hicieron para las FARC. Está principalmente elaborado para toda Colombia. Entonces ahí se habla, por ejemplo, de creación de vías terciarias,
se habla de aumentar impuestos a los más ricos. Esa vaina de la inclusión de la mujer, que después le llamaron a eso ideología de género. O sea, está hecho para solucionar las causas estructurales del conflicto que dieron origen a las FARC. Es que también no se nos olvida. ¿Listo? Pero bueno, bien. Samuel, Mauricio, Oscar. Oscar, creo que va a decir algo y ya terminamos. Debatábamos hasta mañana. Pues, profe, pues sí, como dijo Samuel, sería bacano continuar mañana y cada uno comenzar a retomar nuevas ideas, refrescar otra de la memoria, seguir buscando. Como que, si me hago entender, que mañana continuemos con este proceso. Mañana un poquito, no todo. Sí, Mañana pues también. Inicio primero. Listo. Vale, chicos. Sí, igual, pues muchísimas gracias. Estuvo bastante interesante, todas las opiniones muy válidas. Y pues invitar a las otras personas que no participaron también, pues que construyan su criterio pues en base a fuentes confiables, no queremos decir que obligarlos a que sean de un mando a otro, pero pues sí que construyan su criterio pues para que puedan dar su opinión en este tipo de encuentros. ¿Listo? Pues y que no le tengan miedo, porque es que esto ayuda a uno entender a las personas y así mejorar esta mentalidad que tenemos y solucionar todas nuestras dudas. Eso ayuda, si esté mal y uno diga, no, usted está en lo incorrecto, o venga, uy, ese punto fue bueno. Eso ayuda en una parte, ayuda a uno a saber nuevas cosas y a ellos para mejorar. O sea, como que entusiasmeme. No y una de las cosas que tiene al país así, muchachos, es la indiferencia. La indiferencia, no nos importa. Pues mataron gente, pues ¿qué me importa? Pues por eso también el país está así, que no nos involucramos. Ojo con lo que decir. ¿Qué tema vamos? Chao, Samuel. ¿Qué tema vamos, profe? Yo les digo, me toca mirar, que no, yo lo tengo ahí. Profe, cuidado con lo que acabo de decir. Mañana lo va a dar duro con esa palabrita, ¿yo? ¿Cuál? Usted la acaba de decir, la acabo de decir. No sé, no entiendo, pero bueno. Bueno, hasta luego, chicos, ya no podemos seguir alargando. Estuvo bastante interesante. Chao. Chao, gracias, Valentina. Chao, muchachos, gracias. Chao, profe, chao.